Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Martín Orne, soy el secretario de Extensión del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Les doy la bienvenida a este ciclo de encuentros permanentes que hemos denominado con las colegas Territorios Interrogados, reflexiones acerca de un mundo en transformación. Un ciclo que hoy día llega a su quinto y último encuentro, donde tenemos pensado discutir un poco acerca de los desafíos de la integración nacional. Pero bueno, es un ciclo que nació del diálogo virtuoso y muy ameno con las colegas que me acompañan, Gabriela Orsini, la secretaria de Extensión del Instituto de Arquitectura de nuestra universidad, Ximena Simpson, secretaria de Extensión también de la Escuela de Política y Gobierno, y Marina Faninetti, profesora y vicedirectora del Laboratorio de Investigaciones del espacio de la Escuela de Humanidades de nuestra universidad. La verdad que para nosotros ha sido un agrado poder construir este espacio en un diálogo de articulación entre los distintos saberes que circulan por nuestras unidades académicas, un espacio que siempre tuvo la intención de ser democrático, colaborativo, de apertura a poder conversar acerca de un conjunto de problemáticas sociales que, si bien son características de nuestro país, se vieron interpeladas, transformadas a lo largo de este contexto de la pandemia que vivimos a nivel mundial, y un ciclo que tuvo siempre como horizonte, ¿no?, de discusión, además de hacer una situación diagnóstica del escenario actual de nuestros territorios interrogados, también tuvo como horizonte de discusión, digamos, traer de la mano de los invitados y de las moderadoras, moderadores, propuestas, ¿no?, de discusión, de políticas públicas, de iniciativas en pandemia y pospandemia. Así que hoy, que nos encontramos en este quinto y último encuentro, estos primeros minutos lo que queríamos hacer era saludar a todos y todas, agradecer quienes se han sido sumando, participando, que han sido convocados en calidad de expositores y expositoras, y agradecerle también a las colegas que me acompañan, que han sido muy generosas a lo largo de todo este proceso de trabajo, y que la verdad ha sido un agrado poder encontrarnos en este espacio virtual y tejer vínculos tan estrechos. Así que les cedo la palabra a ustedes. Marina, creo que Marina, comenzaste a hablar, pero tenés el micrófono Bueno, silenciado. perdón. Bueno, mi participación en este panel también es un honor y estoy aquí para celebrar la apertura y la continuidad de este ciclo que tuvo lugar en las condiciones de la pandemia, que no ha ahogado la capacidad de la universidad para construir puentes y tramas que conectan el mundo académico con las prácticas sociales y políticas de producción de diagnósticos y propuestas, como decía Martín, para superar los problemas. El ciclo se convirtió en un espacio aglutinante de cuatro unidades académicas de la UNSAM, bajo la idea de interrogar el territorio, lo cual hace acordar a una conferencia que ofreció Jacques Derrida, uno de los grandes filósofos del siglo XX, que planteó en una conferencia que dio en la Universidad de Stanford en 1998, con un nombre famoso, que es la Universidad sin condición, distintos elementos, entre los cuales quisiera destacar dos. El primero es que la universidad debe seguir siendo un último lugar de resistencia crítica frente a todos los poderes, ¿no?, de apropiación dogmáticos e injustos. Y el otro elemento que me gustaría destacar de lo que dice Derrida sobre esta idea de la universidad sin condición es el derecho a decirlo todo, dice él, el derecho a decirlo públicamente, es decir, a publicarlo. Esta referencia al espacio público
es central, ¿no? Y este ciclo justamente ha propuesto un espacio público en la virtualidad, lo cual es una razón para celebrar. A su vez, interrogar el territorio implica reflexionar sobre los conceptos y prácticas que lo constituyen y dan sentido en un mundo que se ha transformado vertiginosamente a las consecuencias de la globalización. Se suma la necesidad de pensar una situación radical realmente, que es el territorio en la virtualidad. Así que el balance es positivo y esperamos continuar el año que viene, y seguramente este quinto encuentro va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias a los colegas por haber compartido esta experiencia, y a los expositores. Bueno, gracias Marina, gracias Martín, gracias Gabriela. Bueno, hago mías las palabras de mis dos colegas que me antecedieron. Para mí, más allá de lo importante que considero el ciclo en sí para discutir el territorio desde diferentes ópticas y dimensiones, es también la posibilidad de haber interactuado con colegas, con otras unidades académicas, intercambiar ideas desde diferentes disciplinas o ayudarnos a pensar la realidad social desde diferentes disciplinas. Para mí ha sido sumamente enriquecedor desde el aspecto, bueno, no solamente académico, como personal y humano. Así que, bueno, este ciclo termina en este año termina, no el ciclo, ¿no? Esperemos que sea el puntapié inicial para una sociedad, no se me fue la palabra, para el desarrollo, ¿no? El afianzamiento de proyectos conjuntos. Bueno, dicho esto, un poco haciendo un resumen de lo que fue este ciclo, en cada encuentro nosotros tratamos de abordar los problemas estructurales del país, ¿no? Agravados por el COVID desde una perspectiva integral, ¿no? O sea, a partir de la perspectiva del diagnóstico, del pronóstico, pero también pensando en la posibilidad del surgimiento de oportunidades. En cada webinar abordamos un nivel de análisis diferente y una temática específica. Abordamos San Martín, abordamos el conurbano, abordamos la provincia, hoy abordamos la Argentina, abordamos la temática de la educación, del hábitat y el papel mismo de la universidad. Entonces, en este último encuentro, enfocando la Argentina, buscamos enfocarla a partir de su estructura federal, poniendo sobre la mesa las dificultades que encontramos o que observamos al momento de buscar integrar las políticas públicas en un contexto inherentemente o estructuralmente fragmentado. Entonces, la propuesta de hoy es interrogarnos acerca de, por un lado, la implementación de políticas públicas en Argentina que busquen atenuar los efectos de la desigualdad en un contexto post-pandémico, y por otro, interrogarnos también acerca de la posibilidad de pensar proactivamente políticas públicas que, desde una perspectiva innovadora y en un contexto aún más complejo, sean capaces de abrir una senda de desarrollo económico y social equitativo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En ese sentido, este seminario propone pensar las alternativas de desarrollo de la Argentina federal, pero no solamente desde el punto de vista institucional, formal, sino más bien a partir de la necesidad de federalizar en la práctica su dinámica política. O sea, plantearnos la necesidad de redimensionar el federalismo a partir de la práctica colaborativa y multinivel. Es decir, pensar en cómo podemos crear incentivos para que los actores políticos clave y los actores de incidencia de la sociedad civil y en los diferentes niveles de gobierno sean nexos propositivos y coordinantes en una misma matriz de desarrollo. Creo en ese sentido que la pregunta central de este seminario, pero de todo el ciclo en particular, es cómo a partir de un contexto post-pandémico podemos crear una senda del desarrollo socioeconómico sostenible para la Argentina a partir de una concreta federalización de sus políticas públicas. Bueno,
Dicho esto, reitero mi alegría de haber participado con mis tan queridos colegas de este ciclo. Bueno, lo seguimos el año que viene y bueno, dejo la palabra para Gaby Orsini. Bueno, muchas gracias a Ximena, a Martín, a Marina. La verdad que fue muy interesante lograr esta propuesta, que la verdad que tuvimos la oportunidad, previo a ingresar en este contexto de la pandemia, a poder tener alguna reunión para pensar alguna posibilidad de trabajo conjunto durante este 2020 y aún así pudimos desarrollarla en la virtualidad y poder hacer esta propuesta que, como ya todos también mencionaron, cruza de alguna manera las agendas de cada una de nuestras unidades académicas. Fuimos cerrando los encuentros en relación a cada uno de los disertantes y cómo arrancamos desde el territorio propio de la universidad hasta hoy pensar este encuentro en relación a la integración regional del país, que es un tema que también nos preocupa. Así que agradecida de poder haber compartido con ustedes esta propuesta, de haber articulado con ustedes este trabajo y bueno, la puerta abierta para poder generar otras propuestas para el año que viene. Como decía recién, atrás de bambalinas, es muy, muy valioso el trabajo en equipo y también lo que se genera desde el vínculo personal y de trabajo y de colaboración que se ha dado en todo momento con cada uno de los integrantes y que nos permitió llegar hoy con esta propuesta. Así que muchas gracias a todos. Y también a nuestras unidades académicas, ¿no?, que confiaron en este proyecto y que podemos llevarlo adelante desde cada uno de nuestros ámbitos de trabajo en la universidad y también como referente para la universidad. Así que muchas gracias. Bueno, siendo que ya hicimos esta breve presentación, Marina y yo nos vamos a retirar para dejar lugar a nuestro gran panel de invitados que se suman y los dejamos con la moderación de Ximena y Gabriela y los seguimos acompañando por el canal de YouTube de la Escuela de Política y Gobierno. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a cada uno de nuestros invitados por participar. Ximena, ¿querés hacer alguna introducción y después contamos la dinámica del encuentro? Yo creo que la introducción un poco ya comenté, el sentido de este webinar. Yo creo que tenemos un panel que nos va a enriquecer mucho en la discusión para pensar desde diferentes perspectivas cómo puede ser un contexto post-pandémico, pensando el desarrollo a partir, ¿no?, de la realidad concreta, no solamente institucional, como también de posibilidades y oportunidades a futuro. Así que sí, agradezco muchísimo la presencia de Esteban, Juan Ignacio y Nacho en este último encuentro y te doy la palabra, Gaby, para seguir con las presentaciones. Bueno, perfecto. Entonces, les vamos a contar a todas las personas que están siguiendo esta presentación que lo que les proponemos es que cada uno de los disertantes haga su presentación. Va a iniciar entonces con esta presentación con Ignacio Bonfilio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y después vamos a ir dándole espacio a cada uno a Esteban y a Ignacio. Lo que vamos a invitarlos es que a medida que se vayan desarrollando las presentaciones, que puedan ir sumando en el chat del YouTube las preguntas, las opiniones, las reflexiones que van surgiendo, porque finalizada la vuelta donde cada disertante hace su presentación, vamos a abrir un espacio para el debate, para responder algunas preguntas, para intercambiar también con cada uno de nuestros invitados estas ideas, estas dudas o desafíos o propuestas que van surgiendo en relación a lo que cada uno de ellos nos trae hoy a este encuentro. Así que voy a presentar a Juan Bonfilio, que es sociólogo y magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires.
y actualmente, como les decía, se desempeña como investigador en el marco del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, y es coordinador de la plataforma Poblaciones, que es lo que hoy nos va a presentar, y además es docente de metodología de investigación social en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así que, Juan Ignacio, te agradecemos muchísimo por tu participación hoy y te damos lugar a tu presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. La idea es tratar de presentar brevemente la plataforma Poblaciones, el proyecto Poblaciones, que es una iniciativa conjunta entre el Observatorio de la Deuda Social Argentina y un conjunto de investigadores de CONICET. ¿Qué es Poblaciones? Poblaciones es una plataforma de datos sociales georreferenciados, abierta y de carácter colaborativo. Tuvo como principal objetivo, ¿no?, permitir la visualización, análisis, pero también la descarga de información y compartir información propia que sea visible y sea pública al mismo tiempo, ¿no? Surge principalmente la plataforma a partir de la necesidad que se nos presentó en una serie de trabajos que tuvimos de acceder a información pública, que si bien estaba disponible, ¿no?, información y datos, ¿no?, de información social georreferenciada, si bien eran disponibles, muchas veces la información se encontraba dispersa, no era tan sencillo acceder de manera práctica a información de la cual siempre tuviéramos información acerca de detalles importantes que tienen que ver con aspectos metodológicos, cobertura, etc. La plataforma, a partir de esto, lo que busca es generar puentes entre el ámbito académico, en la producción de información, con el Estado, en sus distintos niveles, como también de organizaciones sociales. En principio, el objetivo fundamental tiene que ver con la posibilidad de poder tener un espacio en el cual haya información y que sea accesible de manera pública y de manera sencilla. Es decir, la plataforma permite manejarse en un entorno y trabajar con datos espaciales sin tener un nivel avanzado de conocimiento del sistema de información geográfica, y al mismo tiempo se puede compartir esa información. Ahora vamos a verla brevemente, ¿no? Otra característica de Poblaciones es que tiene un carácter abierto, es abierta, es un software de desarrollo abierto, ¿no? El código está presente para quien lo quiera analizar y visualizar, y esto además la ventaja de que está en un proceso de constante cambio y mejoras, ¿no? Digamos, todo el tiempo estamos pensando desarrollos, incluso en algún tipo de intercambio que tenemos con distintas asociaciones o grupos, surge la posibilidad de que estos propongan, ¿no?, alguna funcionalidad que después se evalúa la manera en la cual esta puede ser incorporada en la plataforma. Vamos a mostrarla y vamos a ver un pequeño ejemplo a partir del cual podemos visualizar algunos aspectos de esta funcionalidad. Pregunto, ahí se está, estoy compartiendo la pantalla, ¿se puede ver? Sí. Bien, entiendo que sí. Partimos entonces de lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la página, poblaciones.org. Lo que vamos a ver es el mapa, ¿no? Y uno también de los objetivos de la plataforma es que pudiéramos trabajar con estos datos de manera ordenada. Y cuando decimos ordenada, prácticamente nos estamos refiriendo en principio a dos aspectos, ¿no? La posibilidad de segmentar la información bajo distintos criterios territoriales, ¿no? Podemos trabajar a nivel de provincias, podemos visualizar datos también a nivel de departamentos, localidades, municipios, barrios, radios censales, ¿no? La idea es poder trabajar
con el nivel que más nos interese en cada momento. Y por otra parte, cuando decimos ordenado también, por utilizar, ¿no?, una idea, es la posibilidad de tener para cada información que nosotros querramos citar datos suficientes sobre quién produjo la información, cómo podemos contactarnos con esta persona, organización, también tener la posibilidad de visualizar las fuentes que se utilizaron para producir esa información y los criterios metodológicos adoptados para definir categorías, puntos de corte, etc. Entonces vamos a ver brevemente un ejemplo, ¿no? Si lo que nos interesa, por ejemplo, es pensar en un diagnóstico socioeconómico que tenga que ver o que se vincule también con aspectos sanitarios. Entonces vamos a seleccionar primero una región, un recorte territorial. Vamos a trabajar, en este caso podríamos tomar cualquier municipio, localidad, provincia. Vamos a tomar, en este caso, el municipio de San Martín. Entonces ponemos en el buscador y nos van a aparecer toda una serie de coincidencias. Vamos a la principal y acá estamos viendo el Partido General San Martín. Si ven, cuando hicimos la selección a la derecha, nos está informando la selección que hicimos y nos está, en principio, otorgando un par de datos básicos, ¿no? Cantidad de habitantes según el Censo Nacional de 2010 y la cantidad de hogares de este recorte territorial. Ahora, supongamos que queremos ver un indicador específico, como por ejemplo, índice de necesidades básicas insatisfechas. Cuando cliquemos en el más, nos aparece un conjunto de categorías, lo que acabábamos de ver. Adelante un poquito, ¿no? Acá tenemos un conjunto de categorías de información y de todos los indicadores que hay disponibles al momento. Entonces vamos a los indicadores de población. Y acá tenemos necesidades básicas insatisfechas. Cuando damos clic, ¿no?, también se nos habilita a la derecha las distintas categorías que estamos visualizando, ¿no? Y nos marca, ¿no?, en rojo los radios censales. Esta es una información que se visualiza en radio censal. También tenemos el dato a nivel departamental. Pero estamos viendo, en este caso, los radios censales en rojo son los que tienen un 25% y más de hogares en condiciones de NBI. Así tenemos el resto de las categorías, ¿no? Menor que 5%, de 5 a 10, etc. Acá ya estamos viendo un indicador específico. Cuando cualquier tipo de indicador que nosotros querramos visualizar tiene la posibilidad de observar la fuente, que es esto que les comentaba recién, ¿no?, en relación a los datos. Acá estamos viendo el título, quién produjo esa información, ¿no? Los que tomaron la información del censo, en este caso, y la construyeron en este formato. Un resumen de la información que estamos viendo, cómo podemos citar esa información. Y si queremos tener datos más exhaustivos, pedimos la consulta de metadatos y acá vamos a tener aún más información sobre este dato en particular, ¿no? La construcción del índice de NBI en este caso. Y bueno, acá tenemos detalles suficientes. Otra cosa que nos puede interesar también es descargar esta información para trabajarla en mi casa, o bajo un sistema que no sea esta plataforma, y tenemos la posibilidad de descargar esta información en distintos formatos, ¿no? Puede ser en Excel, SPSS para trabajar con R, Stata, distintos formatos de información, y también podemos descargar en formato de polígonos. Al mismo tiempo también existe la posibilidad de subir información adicional, como documentos, etc. Entonces, bueno, esto en principio como una primera demostración del indicador, pero podemos, por ejemplo, tener otra visión de esto, que es decir, bueno, a ver, a nosotros nos interesa hacer un diagnóstico y nos interesaría ver, acá estamos viendo, ¿no?,
en el territorio, como se expresa en principio, entre otras cosas, un importante nivel de desigualdad territorial, podríamos verlo, ¿qué pasa cuando introducimos otro elemento? Por ejemplo, podemos pensar en centros de salud. Y acá tenemos distintas opciones, ¿no? Con distintos indicadores para incorporar. Acá introduje establecimientos de salud complementarios. Vamos a poner establecimientos de salud con internación, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos esta visualización. Entonces, esto nos da la posibilidad de ir superponiendo distintas capas y poder tener un diagnóstico más acabado, ¿no? En función de donde nosotros querramos o podamos focalizar. Bueno, esto en principio como una breve muestra. Podemos decir que tenemos una serie hasta ahora amplia de indicadores, pero la idea es poder ir complementando esto con información que proviene tanto de fuentes oficiales, pero también de investigaciones particulares. En este caso, tenemos una parte importante de la información que está en la plataforma son datos que provienen de procesamientos de censo de 2010, del 2001 y del 91. También tenemos información sobre estadísticas vitales, proyecciones de población, algunas investigaciones. También tenemos, por ejemplo, cargada en la plataforma la información del Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Que podemos visualizarla también en el mapa, ¿no? Y impactarla en esta información que estábamos viendo. Tenemos información electoral, algún trabajo también sobre déficit de vivienda, también está subida hasta ahora con alguna información, una investigación sobre vulnerabilidad sanitaria, entre otros temas. Pero la idea fundamentalmente es incentivar, en principio, la colaboración, porque, digamos, es un proyecto que, a diferencia de otros dispositivos, ¿no? De otras plataformas que existen o que existían al momento del cual surge Poblaciones, es que da la posibilidad a los usuarios de incorporar nueva información, ¿no? Incorporar la propia información dentro de la plataforma, y que ésta sea pública y de acceso libre, ¿no? Entonces, en principio, podemos ir cerrando acá la presentación, pero tenemos como unas cuantas cosas para mostrar, pero los invitamos a que visiten la plataforma si les interesa y, por supuesto, a que en lo posible suban información. Digamos, es bastante sencillo el proceso para subir datos a la plataforma. Y en este sentido también, bueno, tenemos en la página toda una serie de tutoriales y además un equipo que, digamos, trabaja principalmente para generar y proveer de asistencia técnica a quien quiera participar de la plataforma. Así que, bueno, en este caso pueden sin problema comunicarse con nosotros. Así que, bueno, esto es todo. Y bueno, si tienen alguna duda o cuestión para conversar, podemos hacer más adelante. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un instrumento, una herramienta muy valiosa para distintas disciplinas. Sobre todo, este territorio se planteaba como un abordaje multidimensional del hábitat, y esto creo que es un dato y una herramienta fundamental para poder trabajar. Has tenido la gentileza de mostrarnos la aplicación en el territorio de la universidad, pero entiendo que ustedes tienen información de todo el país, ¿no es cierto? Que tienen en cada uno de los distritos subida esta información, ¿no es cierto? Está apagado tu micrófono, Juan Ignacio. Sí, por supuesto. Y si tenemos información de todo el país,
Y justamente, digamos, tiene, entre otras ventajas, que permite, ¿no?, como realizar distintos recortes, ¿no? Entonces podemos trabajar a nivel de provincia, departamento, municipio, con la complejidad que esto implica. Y por supuesto, ¿no?, también es interesante el aspecto multidimensional y cómo juega en esta herramienta, ¿no? Porque aquí el territorio y lo geográfico también es un punto que nos puede permitir constituirse como una llave a partir de la cual podemos ir articulando distintos tipos de información, ¿no?, que muchas veces no son fáciles de articular cuando trabajamos con distintas fuentes de datos. Pero por supuesto, por detrás de esto hay el objetivo también radica en incorporar distintas dimensiones y que esto permita un abordaje multidimensional y multidisciplinario también. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Juan Ignacio Lara. Juan Ignacio es presidente de Asuntos del Sur, es politólogo por la Universidad Nacional de Buenos Aires, máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global de ACER Italia y doctor en Políticas e Instituciones de la Universidad Católica Sacro Cuore en Milán, Italia, y en esta última se desempeñó como investigador y docente de política latinoamericana. Actualmente, junto a su trabajo en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, se desempeña como docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Lanús. Así que, Ignacio, darte la bienvenida, agradecerte tu tiempo y bueno, y escuchamos tu presentación en relación a esta propuesta. Bueno, no pasa nada. Me suelen agregar el Juan, yo ya lo tengo incorporado, así que muchas gracias Gabriela, muchas gracias Ximena por la invitación a Asuntos del Sur a participar del ciclo de Territorios Interrogados. Y bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Creo que es muy necesaria y enriquecedora, ¿no?, la invitación a poner en común perspectivas, experiencias y, como recién vimos, herramientas, ¿no?, para pensar determinados desafíos de la coyuntura actual. Pero bueno, no quisiera alargarme mucho, quisiera traer en este espacio principalmente la experiencia de lo que venimos justamente trabajando en el equipo de Asuntos del Sur, no solamente en Argentina, sino en varios países de la región, acerca de lo que consideramos es uno de los retos más importantes de la democracia hoy en día, y que se profundiza justamente con la llegada del COVID-19, como se han profundizado muchísimas otras dimensiones y procesos, que es la necesidad de mejorar la calidad de la gobernanza democrática. Para esto, entonces, si bien el escenario actual lo conocemos, creo que es importante resaltar algunos aspectos puntuales. Primero, que ya antes que irrumpiera la pandemia del COVID-19, había una situación preexistente ya de un fuerte malestar político y social en distintos países de América Latina. Y esto ponía interrogantes serios, ¿no?, sobre el presente y el futuro de la democracia. Había informes como los del Latinobarómetro que mostraban los niveles de apoyo y de satisfacción a la democracia entre los más bajos desde que el Latinobarómetro empieza a medir estas series, e incluso a la par crecía la concepción de que las autoridades gobiernan para una minoría poderosa. Entonces, esto se suma a las protestas, por ejemplo, que hubo en la segunda parte del año pasado, con picos de tensión muy fuertes, por detonantes diversos, ¿no?, en países como Bolivia, Chile, Guatemala o Colombia, ¿no? Y estos factores, junto a otros, como los bajos niveles de participación ciudadana en la cosa pública, ponen en evidencia una crisis, ¿no?, del tejido social y sobre todo de intermediación política. ¿Por qué? Porque las instituciones que dan cuerpo a la democracia disminuyen su capacidad para resolver el disenso, mientras se van generando y se mantienen grandes problemas y brechas sociales. Y entonces tenemos, digamos, en términos generales, a nivel regional, fuertes episodios cada vez más importantes de violencia política y social, un fuerte recrudecimiento de la xenofobia, la emergencia también de propuestas políticas antiderechos y basadas en lo que es la antipolítica, muy fuerte, entre otros procesos.
Y paralelo a esto, en la dimensión económica, tampoco vemos previo y con la pandemia un resultado mucho más alentador, ¿no? Ni en la región ni para Argentina. De hecho, la última década había sido la de menor crecimiento económico en el siglo, y esto iba de la mano con un aumento sostenido en la pobreza y en la indigencia en los últimos 5 años. Y como ya sabemos, estos indicadores no impactan igual en todos los grupos de la sociedad. Sabemos que la incidencia de la pobreza es mayor en las mujeres respecto a los hombres, que afecta diferencialmente a la población joven respecto a la que no lo es, como también lo hace con la población afrodescendiente o las poblaciones indígenas, por citar solo algunos ejemplos. Entonces, ante este panorama, es probable o altamente probable que el escenario post-COVID profundice el descontento y potencie ciertas demandas que se manifestaron ya, digamos, por otros motivos el año pasado. Y también es factible que algunos gobiernos consoliden algunos retrocesos democráticos y prácticas autoritarias que por suerte en Argentina no hemos experimentado, como sí en otros países de la región. Pero este panorama pone, digamos, para la región, pero también para Argentina, pone sobre la mesa la necesidad de contar con determinados consensos políticos enmarcados en enfoques de gobernanza democrática para poder encontrar soluciones comunes. Desde distintos lados cada vez más se habla de repensar los pactos sociales por parte de los gobiernos. De hecho, en Asuntos del Sur hemos trabajado durante el mes de septiembre, digamos, junto a 50 organizaciones de toda América Latina, universidades y ONGs, justamente para pensar, ¿no?, y para plantear los marcos de un nuevo acuerdo democrático. ¿Por qué? Porque, digamos, la exacerbación de la desigualdad y la profundización de las desigualdades sociales ya no pueden ser sostenidas en un esquema democrático, no al menos en los niveles en los que estamos viviendo hoy en día. Y esto, digamos, y todo esto se da en Argentina, al menos en una situación particular, porque previo a la llegada de la pandemia, teníamos, digamos, vamos a poner como fecha marzo de este año, cuando empiezan el aislamiento en el país. El caso particular de la Argentina estaba recién comenzando un nuevo gobierno a principios de este año, en medio de una alta polarización política que se mantiene al día de hoy, que es una polarización que afecta la gobernabilidad del país, y también en medio de una fuerte crisis económica, una de las más duras de la historia de Argentina, con incidencia fuerte en el desempleo, en el endeudamiento público y la inflación. Entonces, en medio de este contexto, de este diagnóstico de base, es que entramos en el terreno de qué podemos hacer, ¿no? Al menos desde Asuntos del Sur. Y desde nuestra organización creemos que es una buena oportunidad, digamos, siempre, digamos, las situaciones de fuerte crisis son ventanas de oportunidad para innovar. Es una buena oportunidad para avanzar en iniciativas que busquen mejorar la calidad de la gobernanza democrática a partir del fortalecimiento principalmente de la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. En principio, o al menos por donde estamos avanzando nosotros inicialmente, a nivel subnacional, o sea, a nivel de provincias y de municipios. En este sentido, creo que vale la pena al menos hacer referencia a 2 puntos importantes. Esta apuesta que hacemos, o sobre la que nosotros consideramos que es importante hacer la apuesta, es pensar la política desde la inteligencia colectiva. O sea, ¿y esto qué quiere decir? Es la capacidad que tiene una sociedad para organizarse y resolver problemas que la afectan. Y que este proceso justamente sea desde el ámbito de la definición misma de los problemas, como la toma de decisiones que surja, ¿no?, de esa interacción, vaya de la mano de ideas, de experiencias y del monitoreo mismo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, decimos que es una buena oportunidad para aprovechar los mecanismos más interesantes de la agenda de gobierno abierto, como es la creación de espacios para la co-construcción de políticas públicas. Esto no quiere decir que las otras patas de la agenda de gobierno abierto, como el tema de transparencia o acceso a datos, vimos recién, digamos, el ejemplo de un portal, digamos, que me parece, digamos, fabuloso, digamos, de una gran utilidad. O sea, no es que no sean importantes estas otras patas de la agenda, sino que justamente, o no casualmente, las instancias de codiseño y de co-creación aparecen, digamos, en escasas oportunidades en las agendas, digamos, en las estrategias de gobierno abierto de distintos gobiernos. Y trabajar la inteligencia colectiva sí implica claramente el trabajo con la sociedad civil, pero indefectiblemente no se pueden y no se deben, o sea, no hay forma
de eludir a los gobiernos. O sea, el trabajo es necesariamente conjunto. Si no, quedamos la sociedad civil hablando en un plano distinto al plano donde luego se toman las decisiones, se implementan y se evalúan. Entonces, necesariamente tienen que estar las dos patas en un mismo lugar de trabajo. Entonces, por un lado vemos está la oportunidad de pensar y trabajar la política desde la inteligencia colectiva, y por el otro creemos que es una buena estrategia avanzar con los gobiernos subnacionales. ¿Por qué? Bueno, por diversos motivos es un ámbito que permite, potencialmente al menos, un mayor espacio para la innovación política. Porque, en primer lugar, es el que tiene, por ejemplo, el nivel municipal es el que tiene el vínculo más directo con la población. Digamos. No hay administrativamente, digamos, a lo sumo comunas en el caso de la ciudad de Buenos Aires, o los barrios, digamos, las delegaciones barriales, son los que tienen el contacto estrecho con las personas de una determinada localidad. Y también, gracias a la descentralización administrativa, hace que los gobiernos estén a cargo de áreas de interés cotidiana, como por ejemplo salud, educación, transporte público, seguridad y muchos otros más. Entonces, tomando en cuenta lo que dije antes del contexto de descreimiento y desconfianza que hay frente a las instituciones de la democracia, los ámbitos subnacionales, o sea, las provincias y los municipios, potencialmente pueden ser importantes espacios para ir restaurando o creando, allá donde no haya más, la confianza y los lazos entre ciudadanía y el Estado. Y desde allí ir avanzando al resto de la sociedad. Y el tema de la confianza es un punto muy importante, es un desafío importante, porque la pérdida de la confianza hoy está asociada al surgimiento y consolidación de alternativas políticas antisistema. Y ahí son lamentos, cuando esas alternativas llegan al poder. Y vemos que van habiendo casos que llaman nuestra atención a nivel, digamos, al menos fuera de la Argentina. Entonces, quizás el trabajo en la confianza, desde el ámbito de los gobiernos subnacionales, pueda convertirse en una ventana de oportunidad para facilitar mecanismos de renovación política que luego, obviamente, se repercutan en mejoras concretas a la gobernanza democrática. Ahora, estamos de acuerdo en que el aumento de la interacción entre gobierno y ciudadanía tiene un impacto positivo, ¿no? Porque, bueno, va a potenciar los espacios de debate público y porque las organizaciones invierten tiempo y experticia en el proceso público. Pero para que esto tenga verdaderamente sentido, los gobiernos necesariamente deben asegurar que la participación ciudadana tenga un impacto efectivo, concreto. Si no, quedamos en un formalismo o una pantalla para cumplimentar. Digamos, a mí me ha sucedido de tener que participar en audiencias públicas que no han servido para nada, porque luego la participación de la sociedad civil es nula, digamos, en la decisión final que llama a la audiencia pública. O sea, el compromiso tiene que ser de abrir los espacios y de que esa intervención tenga un efecto determinado. Es por eso que, mediante una mayor participación ciudadana, las políticas públicas, consideramos, se podrían ver enriquecidas de tener determinados saberes específicos, experiencias territoriales, que son en algunos casos muy ricas, y también legitimidad social, que son al menos tres elementos fundamentales para mejorar la gobernanza democrática. Entonces, digamos, si uno pudiera simplificar, tendría, esta apuesta por la participación ciudadana, por potenciar los ámbitos de debate y la co-creación de espacios para políticas públicas, que podría repercutirse favorablemente sobre los niveles de confianza, que a su vez tendría un efecto sobre una mayor calidad y legitimidad de las políticas públicas, lo cual redundaría en una mayor calidad de la gobernanza democrática. Pero ahora bien, digamos, siguiendo un poco el pedido que nos habían hecho, digamos, bueno, ¿qué es lo que proponemos a todo esto? Porque hasta ahora el enunciado es claramente fabuloso. Bueno, hay medidas que se pueden tomar y que se están tomando al respecto. ¿Cómo es entonces que concebimos estos procesos? Bueno, a partir justamente de la mejora de los mecanismos de participación y de la adopción de estrategias para la co-creación. Nosotros, como Asuntos del Sur, en este momento estamos llevando adelante desde el principio de año el proyecto IP 360, que comenzamos a implementar a inicios, en marzo, febrero-marzo, en diversos gobiernos locales de Bolivia, Colombia, México y Argentina. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es plantear transferir a organizaciones de la sociedad civil y a gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos municipales y provinciales,
prácticas y mecanismos para mejorar la participación y la co-creación de políticas públicas. Y esto, al menos a través de 4 grandes tipos de acciones. Por una parte, tiene que ver con la formación. La formación, sí, como decíamos, de miembros de la sociedad civil, pero también la formación de funcionarios y funcionarias públicas en el uso de tecnologías para la innovación en la gestión pública y la participación, y también la formación en el uso de herramientas para promover la co-creación de políticas públicas. Ahí nosotros también, en Asuntos Futuros, tenemos la ventaja de contar con una academia de innovación política que, digamos, nos sirve como esta plataforma también para avanzar con la formación. Pero también avanzar en lo que es el desarrollo de procesos participativos, o sea, de herramientas, de estrategias, de metodologías para acercar ciudadanía y a los funcionarios públicos, en el asesoramiento, ¿no?, sobre cómo fortalecer estas propuestas para que luego se conviertan en políticas públicas, y también en la posibilidad de crear una comunidad de aprendizaje de funcionarios y funcionarias públicas a nivel latinoamericano, o sea, de compartir experiencias, buenas experiencias entre Argentina, entre Bolivia, entre Colombia y México, pese a sus diferencias, pese a sus particularidades, de poder funcionar como una comunidad de aprendizaje de la gestión pública. Y actualmente, actualmente estamos trabajando con 21 gobiernos subnacionales, de los cuales actualmente hay 3 provincias y 5 municipios argentinos, con distintos productos, con distintos cursos de formación y asesorías que ya han sido realizadas. Y la apuesta, y de hecho, ahora, dentro de poco, está el equipo, aparte del equipo de Asuntos del Sur, va a estar llevando adelante, de hecho, a través de otro proyecto que es Partícipes, un proceso para que en la ciudad de Buenos Aires existe una ley de compromisos públicos y participativos. O sea, actualmente hay una ley, hay compromisos, pero estos han sido formulados unilateralmente desde el gobierno, y la propuesta justamente es invitar a que sea un proceso abierto y que la ciudadanía pueda proponer y también monitorear. El taller de hoy justamente es para empezar el proceso de co-creación y definir lo que se considera pueden ser los infaltables para esta ley y los pasos siguientes. Así que, para no extenderme del tiempo que solicitaron, la apuesta justamente y la invitación es justamente al trabajo colectivo, al trabajo colaborativo, sea interdisciplinario, pero también multinivel, ¿no?, que nos permita avanzar hacia mayores niveles de gobernanza democrática. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación y también por el tiempo impecable, así que muchas gracias. Vamos a darle paso ahora a Esteban Serrani y vamos a presentarlo en cuanto a su pertenencia institucional. Esteban Serrani es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, es investigador de CONICET por el CES-IDAES de la UNSAM y especialista en temas de energía, industria y desarrollo. Nos parece una excelente posibilidad de contar con la opinión y con las palabras de Esteban en esta disertación, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que nos planteamos en cuanto a la integración regional y el desarrollo regional de nuestro país en cuanto a sus economías. Así que muchas gracias por tu tiempo y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, como investigador y profesor de la universidad, celebro este tipo de iniciativas donde escuelas, institutos de la universidad nos nucleamos alrededor de problemáticas que son fundamentales para el país. Entonces, ¿no?, está Gabriela, está Martín, está Ximena, está Marina, ¿no?, representando 4 instituciones de la universidad. Y eso está buenísimo, y ojalá el año que viene podamos seguir discutiendo en este ciclo. Y agradecerles la invitación, por supuesto. Bueno, vamos al tema, ¿no? Una problemática central cuando pensamos el tema del desarrollo es el territorio, ¿no? Es algo que desde la sociología o la economía, o podemos decir las ciencias sociales en general, muchas veces nos olvidamos del territorio, y nos acordamos del territorio cuando hay elecciones, ¿no?, cuando empezamos a discutir la distribución del poder más electoral, ¿no?, pero cuando surgen problemas socioambientales en el territorio, ¿no? Pero cuando se piensa en la planificación, se piensa en
en las grandes ideas vinculadas al desarrollo, a veces perdemos de vista el territorio. Entonces, cuando hablamos del territorio, ¿qué es hablar del territorio? ¿No? Y ahí, ¿no? Estaba haciendo algunas estimaciones. Yo lo que veía, ¿no? Cuando uno piensa el territorio en Argentina, el territorio son más de 2.200 municipios, gobiernos locales, ¿no? Ese tercer nivel de administración, hay muchos politólogos y politólogas acá que son expertos en esto, ¿no? Pero el último nivel de organización no solamente son municipios, ¿no? Pero el territorio, hay más o menos 2.200 municipios, de los cuales solo 140 tienen más de 50.000 habitantes. Y de esos 140 municipios con más de 50.000 habitantes, solo 12 tienen más de 500.000 habitantes. Y estos 142 municipios viven aproximadamente 30 millones de habitantes, ¿no? Que es las 2/3 partes de la población. ¿No? Y en estos 30 millones de habitantes, cerca del 50% de estos 30 millones de habitantes tienen problemas en términos de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Digo, en línea con lo que mostraba Juan Ignacio y en línea con lo que mostraba Ignacio, ¿no? Digo, es necesario pensar el territorio en esto, ¿no? Hay una gran concentración de población en muy pocos municipios. Ahora, la pregunta, digo, yo vengo a preguntarme, no por estos 152 municipios, no por estos 12 grandes municipios de más de 500.000 habitantes, sino ¿qué pasa en la relación entre desarrollo y territorio en los 2.000 otros municipios? ¿No? Y cuando uno empieza a correr estadísticas, uno encuentra que hay una correlación inversa entre el tamaño de los municipios y las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué quiero decir? A medida que va creciendo el tamaño de los municipios, crecen las necesidades, son menores las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, cuando hablamos del territorio, al menos deberíamos dividirlo entre los mayores de 50.000 habitantes y los otros 2.000 municipios que son los olvidados de la política pública, ¿no? Y que representan cerca de 15 millones de habitantes en todo el territorio, ¿no? Y al principio tanto Ximena y Marina, ¿no? Y Gabriela y Martín nos planteaban cómo pensar el federalismo, ¿no? El federalismo político, el federalismo territorial, el federalismo económico, una distribución de poder que traía Ignacio, ¿no? Cómo democratizar el poder y el acceso. Entonces, regularmente cuando se piensa la política pública, se piensa dónde tener más impacto, dónde hay más necesidades, dónde cambiar las condiciones de vida de la población. Entonces, y siempre terminamos en esos 142 municipios que son los más grandes, ¿no? Entonces, la pregunta es, por supuesto, hay que mejorar las condiciones de vida en esos 142 municipios, pero ¿qué le queda a los 2.000 otros municipios? ¿No? Entonces, del diagnóstico pasamos a algunas ideas, ¿no? Y siempre que pensamos el desarrollo es bienestar, ¿no? Del concepto de desarrollo hay una biblioteca escrito, ¿no? Es multifacético, es un poco normativo, es algo a lo cual llegar, y cada investigador tiene una definición de desarrollo propia, ¿no? Eso es, los que trabajamos estas temáticas, pareciera que necesitamos decir qué es lo que es el desarrollo antes de empezar a hablar. Pero pensar el mejoramiento del bienestar para esos 2.000 municipios, que son los grandes olvidados de la política pública, estamos hablando de municipios chicos, de menos de 50.000 habitantes, distribuidos en todo el territorio del país, ¿no? El bienestar tiene como capas, ¿no? Y la presentación de Juan Ignacio y la plataforma Territorios, ¿no? Como uno va subiendo capas, montando capas en el mapa, y ese ir montando capas en los mapas te va permitiendo pensar
cuánto se mejora o no el bienestar, ¿no? A más capas y más identificación de capas, y hay mayor bienestar. Entonces, ¿no? Una primera capa tiene que ver con NBI. O sea, si no se logra mejorar la vivienda, si no se logra mejorar los servicios sanitarios, si no se logra mejorar el cumplimiento con los años básicos de escolarización para luego ir a discutir calidad educativa, ¿no? ¿no? Y cuestiones de ingreso, necesidad, ¿no? NBI, esa es la primera capa. ¿Cómo mejoramos las necesidades básicas satisfechas en esos 2.000 municipios que están en todo el territorio? Es una primera capa que merece atención. La segunda capa vinculada a las necesidades básicas satisfechas es la acción de servicios públicos. O sea, ¿cómo llegamos con servicios públicos ahí donde es difícil? Y ahí donde las empresas privadas, los servicios públicos privatizados, no llegan porque no es rentable. Entonces, y ahí hablamos de agua, hablamos de saneamiento, pero también hablamos de energía, ¿no? Hablamos de gas natural y hablamos de electricidad. Y me voy a detener en esto un punto. ¿No? En la actualidad, el abastecimiento de gas natural por redes es un servicio público. Ahora, hay 4 provincias en el NEA que no tienen acceso al tendido de gas natural, y alrededor de, no hay estadísticas muy certeras actuales, pero se calcula que hay cerca de 800.000 hogares en el AMBA que no tienen conexión a red, ¿no? Y se abastecen con garrafa, que es más ineficiente, que es más cara, y que es intermitente, y que además es más riesgoso de manejar en los hogares. Entonces, hablar de bienestar y hablar de reducción de brechas en el territorio necesariamente nos tiene que llevar a discutir el acceso a los servicios públicos de gas, especialmente para el invierno, pero de electricidad, básicamente para el verano, ¿no? Y ahí lo que vemos es una disparidad muy marcada en lo que es la electrificación entre el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿no? El ámbito urbano tiene una conexión cercana a casi la totalidad de los hogares, pero el ámbito rural está abajo del 50%. Entonces, esa brecha de acceso al servicio público de electricidad es algo súper atendible y que merece una política pública específica para poder mejorar el bienestar, ¿no? En esos 2.000 municipios que hablamos al principio. Y después todo un conjunto de políticas que tiene el acceso a la electricidad en los barrios populares, ¿no? Digo, que son inseguros, que son inestables, que el tendido público en los barrios populares, en los barrios más vulnerados, son tendidos muy precarios, que cuando llueve se caen, y cuando los tendidos se caen, hay riesgos, no solamente se quedan sin electricidad y se pierde la poca mercadería que uno puede tener en las heladeras, sino que hay riesgos de estar electrocutados, ¿no? Digo, y cuando no se pueden pagar ni el servicio de gas ni el servicio de electricidad, uno termina cayendo en sustitutos que son sustitutos de la Edad Media, que es calefaccionarse o la quema de basura, la quema de leña, la quema de otros combustibles biomásicos que impactan la calidad de vida especialmente de mujeres y de niños, que son los que pasan regularmente en los sectores populares más tiempo en los hogares. Entonces, una segunda capa es acceso a servicios públicos. Una tercera capa tiene que ver con la conectividad, ¿no? Cuando hablamos de los 2.000 municipios como desprendidos de la política pública, están desprendidos no solamente físicamente, porque no tienen infraestructura, la infraestructura económica típica, ¿no? Carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no? Conectividad física, pero hay algo que hoy es casi tan importante como la conectividad física, que es la conectividad digital.
municipios sin conexión, ¿no?, de fibra óptica, pero además con conexiones de fibra óptica muy precarias, están casi condenados a no poder mejorar la calidad de vida en lo que va a ser la cuarta capa, que es el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo llevar conectividad de infraestructura económica, pero también conectividad digital a esos 2.000 municipios. Sabiendo que cuando uno hace la cuenta económica, cuando le mide el TIR, ¿no?, al proyecto, cuando mide la tasa de rentabilidad, no va a ser la mejor, ¿sí? Entonces, voy a la cuarta capa, que tiene que ver con que eso, el Estado y la sociedad civil en su conjunto necesita conocer cuáles son las capacidades de esos 2.000 municipios, cuáles son las capacidades productivas, cuáles son los saberes, qué saben hacer, qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué capacidades hay instaladas? ¿Qué conocimientos? ¿Qué potenciales hay de desarrollo? Entonces, esa tercera etapa tiene que ver con un reconocimiento del territorio que en muchos de esos 2.000 municipios es muy escaso, ¿no? Y esto se vincula también con que no solamente hay que capacitar en términos de democracia, en términos de fortalecimiento de las instituciones, de los gobiernos locales, de los funcionarios, que es central, que es muy importante, pero también hay que conocer qué se puede hacer en esos territorios. Porque hay un montón de infraestructura económica en términos de proveedores, de empresas, de capacidades productivas, que sin un reconocimiento certero no hay capacidades de que esas capacidades locales se inserten en cadenas de valor más regionales e incluso más nacionales. Y eso tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿sí? Y que es central en todo esto. Sin el reconocimiento de capacidades locales, no hay posibilidad de crear un mercado de trabajo que contenga a las personas para que quieran quedarse en sus territorios. Entonces, y el último punto tiene que ver con que necesariamente hay que vincular con una última capa, que es formación técnica y profesional para esos territorios. Entonces, ¿no?, yendo al último punto que se nos había sugerido en las intervenciones, que tiene que ver más con las propuestas, ¿no? Y ¿qué hacer? Me parece que cada una de estas capas que uno fue presentando van surgiendo la necesidad de repensar el territorio más allá de una lógica electoral, ¿no? Y pensar el territorio de pensar en los olvidados del territorio, ¿no? Pensar en esos 2.000 municipios que cuando uno mira las grandes obras de infraestructura, ¿no?, cuando uno mira los programas de la demanda agregada del Estado para dinamizar las economías locales, las economías regionales, generalmente quedan fuera del mapa. Entonces hay que repensar una línea de reparación histórica de las inequidades territoriales para estos municipios, para estos 2.000 municipios. Me parece que eso es central, y pensar en un gran programa de conectividad digital. Podemos seguir pensando en carreteras, en asfalto, en rutas, que es necesario, pero sin conectividad digital no va a haber posibilidad de que esos territorios se inserten en una dinámica productiva, pero también política a nivel nacional. Y en este punto me parece que sin dar ese salto de brecha digital no hay posibilidades, o hay muy pocas posibilidades de reducir otro de los puntos nodales para pensar el territorio, la mejora en el bienestar y el desarrollo, que es que la sociedad argentina necesita tener una discusión muy profunda acerca de la informalidad laboral, ¿no? Cuando uno piensa en la informalidad laboral, que mucha de esa informalidad laboral está sentada en estos 2.000 municipios, porque las grandes empresas no llegan, no son mercados que sean atractivos en términos de la escala de la productividad. Y cuando hablamos de la informalidad laboral, estamos hablando de que
si a fines del año pasado, saquemos este año que es muy particular, ¿no? Pero hacia fines del año pasado, la población económicamente activa eran más o menos 21 millones de personas, la población estaba más o menos alrededor de 21 millones de personas. De esas 21 millones de personas, había 9 millones de personas que tenían problemas de inserción en el mercado de trabajo, ¿no? Cerca de más de 2 millones de desocupados y más de cerca de 4 millones y medio de asalariados informales y otros a los cuales se suman 3 millones y medio de trabajadores independientes, informales, ¿no? Y hay un núcleo de casi entre 8 o 9, imagino que la pandemia eso se debe haber visto agravado, 9 millones de personas con serios problemas de formalidad, de desempleo o de formalidad en el mercado de trabajo. Entonces, ¿no? En las propuestas, la sociedad argentina necesita discutir, además de vaca muerta, ¿no? Además del complejo agroexportador, además de la minería sustentable, además de la industria automotriz, ¿no? Además de eso, que está muy vinculado a esos 140 municipios, que son los más poblados del país, necesitamos discutir informalidad laboral, capacidades productivas locales, y necesitamos revincular, ¿no? Una red de proveedores, una red de empresas, una red de capacidades locales con las economías regionales. Hay que dinamizarlas, ¿no? Para pensar ese otro territorio, y que necesariamente eso necesita un plan de conectividad digital, ¿sí? Y eso es central, un plan, ¿no? Con las otras cosas que decíamos. Y acá vinculo con el sector energético. Me parece que, y tengo unos 2 minutos más, creo, para cumplimentar mi tiempo, ¿no? Me parece que la cuarta revolución industrial donde estamos insertos, los grandes dilemas que nos trae el cambio climático, la economía verde, la economía circular, es, además de una amenaza para el mundo, es una oportunidad para el desarrollo de economías regionales. Me parece que vincular una discusión certera sobre cómo dinamizar las economías regionales, discutiendo la informalidad del trabajo y con una fuerte conectividad digital, las energías renovables, las energías vinculadas a la economía circular, son una oportunidad para el desarrollo, para traccionar una diversificación necesaria de la matriz energética, para traccionar las economías regionales y para traccionar una red muy densa y muy profunda de proveedores locales para mantener los grandes parques, para mantener las grandes inversiones en energía en los territorios y para discutir, para llevar una propuesta de mejorar la informalidad laboral en esos 2.000 municipios olvidados de la política pública. Gracias. Esteban, muchas gracias por tu presentación, por tu disertación. Un poco vemos, ¿no? Con cada una de las presentaciones de los invitados, cómo se fueron también armando las capas y se fue armando el contenido más importante de este encuentro. Creo que todo está de alguna manera concatenado en las presentaciones de cada uno de ustedes, y me parece muy importante tanto esto que presentaba Ignacio como unido a lo que presentaba Esteban en relación a cómo desde estos municipios, de esta formación, ¿no? Y de estos datos desde los gobiernos subnacionales hay tanto que atender, que responder, ¿no? Y tanta información también que tomar desde esa participación ciudadana y desde esos saberes del territorio para poder planificar esas economías regionales. Así que agradecerles a los tres las participaciones y le doy la palabra a Simena. Bueno, gracias Gaby. Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Súper interesante. Yo también creo que se concatenan, obviamente. Yo tengo algunos puntos, de hecho me parece súper interesante las perspectivas que cada uno levantó. Y yo les propongo, bueno, algunas cuestiones, algunos interrogantes que yo me planteo, ¿no? A partir de lo que escuché.
Yo creo que, bueno, me estoy repitiendo, cada uno de ustedes tocó puntos clave, ¿no? Yo creo que la plataforma que presenta Juan Ignacio es un logro enorme en términos de transparencia y de generación de información. Y no podemos pensar en integrar un territorio o en ampliar la democracia, fortalecer la democracia, si no pensamos en un sistema de transparente y en donde la información para todos es menos costosa, ¿no? Bueno, con lo que dijo Ignacio también, a partir también de una propuesta, una iniciativa más conectada, ¿no? Con las iniciativas de la sociedad civil, también la generación del fortalecimiento de la sociedad, ¿no? El acercamiento del Estado, ¿no? Hacia las necesidades de la sociedad civil y cómo fortalecer estos vínculos, ¿no? Entre el Estado y la sociedad civil a partir, ¿no? Del nexo o a partir de lo local, ¿no? De la mayor proximidad entre la sociedad civil y el Estado. Y ahí Esteban, bueno, con toda la cuestión del desarrollo productivo, el desarrollo energético, las necesidades, y ahí yo creo que con la presentación de Esteban, un poco cerrar y ver la dicotomía que existe también entre el nivel local o el desconocimiento de las realidades locales, ¿no? Y el desarrollo y también la brecha. Yo creo que todo este panorama que pudimos aprender con las exposiciones de ustedes nos lleva a pensar en varias cosas y me gustaría escuchar la opinión de ustedes. La pandemia inevitablemente profundiza las brechas que ya conocemos, principalmente en nuestra tan sufrida América Latina, ¿no? Ahí Esteban levantó la cuestión, bueno, de las necesidades básicas insatisfechas, la brecha digital que aparece como una problemática nueva, no es tan nueva, pero nos cacheteó con la necesidad de la virtualidad y de cómo readaptarnos a una realidad que venía despacio, un poco más despacio, y vino con mucha fuerza y tiende lo que era quizás un lujo para algunos, hoy en día es una necesidad de supervivencia y también de disminución de brechas, como es la cuestión de la educación, ¿no? Por un lado, y bueno, ni que hablar de la cuestión de la energía, que también tiene que ver con la brecha digital y otros temas puntuales que mencionó Esteban. Pero yo creo que hay un tema central que no tocamos aquí, que es justamente la idea de la integración. Y ahí los invito también a pensar comparativamente, quizás sea por mi vicio, no solamente profesional, como bueno, mi vicio profesional más propiamente dicho. Pero a mí me preocupa, ¿no?, que no ecualicemos o equilibremos las perspectivas y las dimensiones del punto de vista no solamente teórico, como también del punto de vista práctico. Si nos quedamos, o sea, pensar la realidad en los niveles subnacionales, pensar la realidad local como un factor importante para la democratización, para mí es ineludible de cualquier discusión, no solamente en un ámbito federal, como en un ámbito multinivel, que a raíz de los procesos de descentralización, yo creo que es más pertinente hablarlo, ¿no? Pero también caemos en un problema aquí, ¿no? Que es si pensar solamente en términos de localidades y de política subnacional, nos olvidamos de la necesidad de la integración, ¿no? Y del problema de la atomización de estos, póngale un nombre para ponerlo, clusters que inevitablemente se pueden llegar a formar si no pensamos la revalorización de lo local, pero también a partir de lo nacional o a partir de lo multinivel en sus variadas dimensiones, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya lo pensaron, entonces también los quería escuchar en ese sentido. Y ahí también pensar otros aspectos que ustedes mencionaron, como es principalmente, bueno, las diferencias, ahí yendo particularmente en la Argentina, las diferencias en términos de geografía económica, las diferencias en torno a capacidades estatales, que es una cuestión central, ¿no?, para nosotros, para pensar políticas públicas, pero las capacidades estatales atomizadas no nos hacen llegar a muy lejos como país. Entonces, ¿cómo pensar la formación de capacidades estatales a partir de la idea de una nación que debe integrarse,
¿no? Y ahí a partir de la idea de una nación que debe integrarse, pero no solamente, y tomando también un poco la exposición de ustedes, no solamente o no necesariamente a partir de una dimensión vertical, sino también a partir de las posibilidades que nos da la multidimensionalidad o la cooperación descentralizada. Pero tampoco olvidarnos, ¿no?, del rol central, y para mí estratégico y primordial, que debe cumplir el Estado Nacional como elemento también conductor, ¿no?, de lo que yo al principio llamé de la necesidad de federalización más allá de las instituciones formales, ¿no? Entonces, un poquito los quería escuchar en ese sentido. Cómo pensar esas dicotomías que hoy en día, en un contexto post-pandémico, yo creo que se vuelven más gritantes y más fuertes, ¿no? No sé si alguien me quiere contestar. Sí, yo, me parece muy, muy acertada la observación respecto al riesgo de la atomización, ¿no? O al menos de quedar cada uno dentro de su nicho. Al menos en el caso nuestro, por ahí es una apuesta a tratar de hacer como una estrategia de abajo hacia arriba. Entonces, quizás partir desde las realidades más locales para ir construyendo luego, ¿no? Ir subiendo, porque yo estoy completamente de acuerdo con vos, que de nada sirve que, digamos, que una cantidad de municipios tengan unas estrategias de participación impresionantes, pero que el municipio de al lado luego, digamos, carezca, o sea, tenga todas las falencias sobre las cuales se está queriendo abordar más integralmente. Digamos, porque justamente, digamos, el fin último, si se quiere, nosotros no decimos norte, por definición, porque somos asuntos del sur, ese sur que nos proponemos como objetivo, justamente es la integración, la colaboración, digamos, nosotros realmente, digamos, hasta conceptualmente, digamos, no es solamente una cuestión de federalismo, es de colaboración entre los gobiernos. Entonces, no, quizás también un poco bebidos por este tema de los municipalismos, como esta idea de, bueno, entrar desde lo pequeño a innovar, a tratar de romper y a tratar de romper en el mejor de los sentidos, ¿no? A romper con estructuras establecidas y tratar de replicar. Digamos, el gran problema de estas iniciativas es la escalabilidad. ¿Cómo hacemos para esto llevarlo a un país tan grande como la Argentina? Desde Ushuaia hasta La Quiaca. Pero bueno, más allá del desafío, creemos que, digamos, vale la pena intentarlo, vale la pena, digamos, incluso mejorar las estrategias, porque claramente si ya funcionara lo que hacemos, no tendríamos este desafío, estos problemas de frente. Pero yo creo que el desafío es eso, cómo escalar la propuesta. Gracias, Ignacio. Esteban, claro. A ver, por ahí vamos a ser un poco más disruptivos, ¿no? Gran parte de esos 2.000 municipios de los que hablaba no tienen internet. Entonces, ¿qué significa no tener internet? No poder mandar un mail o no poder completar una planilla para acceder a un plan de desarrollo social, ¿no? O sea, además de todo lo otro, ¿no? Lo único, lo que uno se puede imaginar más de nuestra vida urbana o más de nuestra vida, o sea, es eso, es no poder contactar a un intendente no puede mandar una planilla. Muchas veces no existir. ¿No? Claro, bueno, no, es que no poder contactarlos. Lo que la pandemia nos trajo es, de repente hay una porción del territorio que se nos va del mapa porque no podemos contactarnos, porque no podemos llegar, porque no podemos ir, porque de repente, a eso decía con los olvidados, ¿no? Porque, y ahí es donde digo, de arriba para abajo, o sea, está bien como idea, como sur al cual ir, pero hay que tener un reconocimiento muy certero de lo que implica estar desconectado en términos productivos, estar desconectado en términos de las brechas digitales,
haber salido de los circuitos, de los encadenamientos productivos locales, ¿no? Digo, y todos los impactos que trae en términos de empeoramiento de las condiciones básicas de la población, desde la vivienda, los servicios, la conectividad y el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, lo que digo es pensar el territorio no solamente conurbano, ¿no? Las grandes urbes. Eso es lo que yo quería traer, y digo, y no para que ellos se piensen a sí mismos, sino que necesitamos integrar en una visión de país cómo generar condiciones para que en esos lugares haya desarrollo económico. Y que desarrollo económico tiene que ver con generar mejores encadenamientos productivos e insertarlos en actividades que los involucren. Digo, y esto, digo, no, se viene a traer una pregunta muy, muy importante, que era en términos de las capacidades estatales, ¿no? Y ahí, cuando uno piensa en capacidades estatales, hay dos niveles, ¿no? Las capacidades estatales ¿no? Decimos en términos de sociología de desarrollo, para disciplinar los grandes capitales, ¿no? Esa es una. Pero también están las capacidades estatales, o sea, el riesgo de pensar que cuando uno descentraliza, transfiere capacidades, ¿no? Y que eso no es, que eso es un riesgo de cierta literatura, que cuando uno va a los municipios, cuando llega a los territorios, ¿no? Y que estas cuestiones, la descentralización corre el riesgo de terminar ampliando las brechas en términos de acceso, ¿no? Hay mucha literatura que leemos, ¿no? Sobre la municipalización o sobre la necesidad de descentralización, que cuando eso se traduce en territorios que no están en el mapa de la política pública, termina ampliando las brechas. Entonces, el desafío es múltiple por muchos lados. Entonces, por eso, ¿no? En términos de cómo salimos hacia adelante más de largo plazo, hay que discutir informalidad. Yo estoy convencido de eso. Además de vaca muerta, ¿no? Todo eso que ya decía. Pero, de corto plazo hay que discutir el rol de ARSAT en la política pública, ¿no? Llevando conectividad a gran parte de esos 2.000 municipios que se quedaron desconectados en un contexto de pandemia. Sí, yo creo además a esto que ustedes están mencionando, que también hay una forma de mirar el territorio que también es una cuestión para plantearse y para discutir, ¿no? Porque desde un abordaje en cuanto también al tema de datos, a lo que planteaba Ignacio, también al tema de capacitación, ¿no? Miramos al territorio desde la división política, y creo que en este tema es fundamental también mirar lo que tiene que ver con la interjurisdiccionalidad para poder entender las dinámicas de cada territorio, de cada municipio, lo que puede aportar, cómo se solapa, inclusive, tanto yendo a lo que decían Esteban como Ignacio, en estas cuestiones, ¿no? Que están trabajando por ahí en relación a otros países, ¿no? Cómo también esas regiones exceden el mapa de la Argentina y también deben contemplarse como una cuestión fronteras. Entonces, hay temas ahí a considerar básicamente en cómo esos datos también mirarlos y cruzarlos para poder lograr políticas no solo públicas, nacionales o federales, como mencionaba Ximena recién, sino también políticas que tengan que ver con interprovinciales o intermunicipales. Entonces, esas cuestiones también son cuestiones a revisar, y cómo esos 2.000 municipios que mencionaba Esteban recién, nos perdimos por ahí, me parece, con la señal, pero ¿cómo es ese número, ¿no? Porque nosotros, si nos quedamos solo en la estadística y solo en el punto de que esos municipios tienen una baja población, no llegamos a mirar la integración regional, no llegamos a ver las capacidades instaladas y cómo esas economías locales, esas economías y todo lo que tiene que ver básicamente pensando en esas capas con el mercado de trabajo que mencionaba Esteban recién, cómo ese mercado de trabajo se puede potenciar, porque para potenciarlo necesitamos todo el resto, ¿no? Y vamos a poder cubrir las demandas básicas insatisfechas. Hay
todo un ida y vuelta, me parece, entre estas cuestiones que estamos planteando, que se retroalimentan y que requieren una reflexión sobre cómo abordarlas, ¿no? Han habido experiencias en otros países de trabajar con agencias locales de desarrollo. No sé si ustedes tienen alguna opinión respecto a eso, no en cuanto a incrementar la burocracia, sino realmente al aporte de entender la productividad regional y cómo incentivarla y cómo apoyarla, ¿no? Sí. Juan Ignacio, ¿quieres decir algo? Sí, coincido con los diagnósticos, en principio con las propuestas. Me quedo con algo que marcabas al principio, ¿no? Y con las brechas o con las nuevas brechas que genera esta situación. Y en este sentido, me parece que son un desafío concreto que tenemos, empezar a pensar en cómo resolver problemas que ya teníamos y cómo encararlos desde este nuevo contexto, en términos, y principalmente pienso en el mercado de trabajo, ¿no? Y me parece ese un punto clave que marcaba Esteban en la presentación, ¿no? Y que marca un aspecto que a mi juicio es fundamental en términos de la cuestión de la integración. Social y territorial, ¿no? Digamos, me parece que en este punto y en la generación, ¿no? de heterogeneidades estructurales que se manifiestan en las condiciones de vida y particularmente en el mercado de trabajo, creo que hay una clave importante para empezar a pensar en la integración. No es para empezar a pensar, porque no es algo nuevo, ¿no? Pero me parece un punto fundamental el cual se debería atacar. Gracias, Juan Ignacio. Yo nada más un poco cerrando, yo creo que Esteban, tú dijiste una cosa muy importante, una cuestión clave para pensar política pública, integración en este momento o para no olvidar, ¿no? Post-pandémico, que es la idea, digamos, desnaturalizar la idea o el concepto de descentralización como un elemento del desarrollo por sí, ¿no? Y justamente que la descentralización o la descentralización no genera capacidades estatales, sí, no necesariamente genera. La federalización debiera generar capacidades estatales, pero con la transferencia, ¿no? de información y de conocimiento para generar políticas públicas propias también e integradas a un contexto nacional. Y bueno, muchas veces, eso yo creo que es un tema clave en la Argentina, ¿no? De pensar en que, o pensar en dicotomías, ¿no? Y yo creo que falta principalmente hoy en día, o en este contexto más desafiante, pensar en cómo integrar y cómo, ahí siendo más pragmático también, cómo generar incentivos, ¿no? Para que tanto los actores de los niveles, del nivel nacional como los actores de los menores niveles tengan una actitud proactiva, porque bueno, como dijo Ignacio, los gobiernos son necesarios también, ¿no? Entonces, los gobiernos son necesarios inclusive para ampliar la participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿cómo generar, ahí yendo a la realpolitik, ¿no? Incentivos positivos y negativos, ¿no? Para que se forme, ¿no? O que haya un desarrollo más integral del sistema federal en la Argentina. Bueno. Tenemos una pregunta por ahí que, si te parece, se la presentamos a nuestros invitados. Martín Hornes pregunta cuáles consideran que serían los elementos pilares del desarrollo federal. No, me parece que elementos pilares, yo creo que más que pensar en cuestiones particulares, es en qué discusiones está. A ver,
trato de decir muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero me parece que la sociedad argentina necesita tener un sinceramiento en términos de cuáles son las 4 o 5 cuestiones a resolver en la próxima década, ¿no? Digo, ¿no? Hay algo muy clásico en las ciencias sociales nuestras, nativas, ¿no? Es la lógica del péndulo, ¿no? Entonces me parece que queremos resolver cuestiones de brecha digital o no. Queremos transferir capacidades a los territorios o no. Queremos desarticular la mirada del territorio por fuera de lo electoral o no. Queremos atacar cuestiones básicas del desarrollo, que es la informalidad del mercado de trabajo o no. ¿Solo vamos a querer competir, ¿no? en una integración regional o mundial por salario o no? Digo, ¿es la deuda pública un factor que obstaculiza el desarrollo o no? Y así empezar a avanzar, ¿no? Pero me parece que las cuestiones de la integración tienen que ver con que necesitamos tener como sociedad diálogos más francos y más sinceros, más honestos. A eso apuntaba, ¿no? Con que pensar el territorio es tener diálogos certeros, ¿no? y que trasvasen el sistema político. Y hasta ahora el sistema político no ha tenido capacidades de poder dar estos diálogos sinceros, ¿no? Porque digo, sin dar nombres, ¿no? Pero si uno pasa por la función pública y hace A, y cuando sale termina diciendo que eso A estaba mal, ¿no? Me parece que fomentar estos diálogos es central, y me parece que la Universidad de San Martín, ¿no? que todos estamos vinculados, es un actor muy importante en esto. Entonces, hay que pensar grandes diálogos, hay que pensar pequeñas cuestiones sobre las cuales avanzar y las cuales ponerse de acuerdo. Me parece que discutir el mercado de trabajo es central en Argentina. Es central, ¿no? O sea, tener la mitad de la PEA con problemas de empleo es inadmisible, porque además, y es algo que no abarcamos, ¿no? Pero tener la mitad de la PEA con la mitad de la población económicamente activa, con problemas de empleo, te pegan la recaudación fiscal, te pegan la capacidad del Estado, te pegan la capacidad de tener, de desarrollar capacidades estatales en términos de un elenco estable, un elenco que tenga políticas coherentes, que tenga políticas de mediano plazo. Entonces viene un partido pro libertades de mercado, desguaza al Estado. Viene un partido pro estatal o pro intervención del Estado en la economía y tiene que revertir ese proceso. Digo, ese péndulo es el que hay que tener, que hay que discutir. Digo, tener carreras de los empleados públicos de largo alcance. O sea, me parece que esas cuestiones son las que también hay que discutir, además de Vaca Muerta, ¿no? Digo, Vaca Muerta sola no, digo, sin tener esas discusiones anteriores, Vaca Muerta sola no va a salvar, ¿no? Digo, uno que está acostumbrado a discutir constantemente sobre la salida exportadora, necesidad de exportar, necesidad de incrementar valor agregado a las exportaciones, esas son discusiones que están bien, pero lo interesante de este tipo de discusiones es, ¿no? ¿Cuáles son las capas que están ahí atrás? ¿No? Porque el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén no es un desarrollo que genera mayor bienestar, es un desarrollo desigualador, en términos de que los asalariados que están vinculados a la cadena hidrocarburífera en Neuquén tienen salarios que son 10 veces el salario de un encargado de edificio, de un maestro, de una persona que trabaja en el comercio. Entonces, me parece que pensar la integración hay que pensarla también desde el mercado de trabajo. Sin duda, Esteban. Sí, sí. Bueno, esa es una de las brechas también que nos deja más la pandemia, ¿no? Como vimos cómo el mercado de trabajo informal nos golpea en todo sentido, ¿no? Bueno, y ahí de nuevo la necesidad del Estado, ¿no? De un Estado cada vez más fuerte. Bueno, Gaby, yo creo que
son casi las 20, 6 menos 20. Esteban tiene que ir a dar clase también. Así que, bueno, les agradecemos mucho la participación. Creo que los debates nos enriquecen el alma y esperamos que enriquezcan también a quien nos está escuchando y podamos dar un puntito, un granito de arena en la discusión acerca de cómo mejorarnos como sociedad y como sistema político. Así que espero verlos pronto, espero poder contar con ustedes en otro seminario, en otro encuentro. Bueno, gracias de nuevo Gaby, Martín, Marina, un gusto enorme, seguimos trabajando juntos, muchas gracias a quienes nos siguieron. Bueno, Gaby, te dejo para que despidas, y bueno, hasta pronto, no te digo adiós, te digo hasta pronto, como se diría en México. Bueno, agradecerles nuevamente a los invitados, la verdad que ha sido un debate muy interesante y el aporte que cada uno pudo hacer desde su trayectoria, desde su pertenencia institucional, desde su conocimiento. Creo que es muy importante este debate, que además lo podamos proponer desde la universidad para pensar de manera conjunta. Así que agradecerles nuevamente su tiempo, su interés, que hayan hecho un espacio en su agenda, ¿no? Estamos todos bastante sobrecargados de actividades, así que muchas gracias, ha sido un enorme aporte para la universidad sus participaciones, así que les agradecemos y nos vemos en próximos encuentros. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.